Vale, pues bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Es siempre un placer recibirlos en esta sala, como cada viernes a la misma hora. Y bueno, pues la conferencia es sobre los 7 sellos. Le va a impartir Hugo Hernández, a quien le damos las gracias y la bienvenida. Y antes de que inicie él con su presentación, me gustaría leerles un poco sobre su historia. Y bueno, pues Hugo se inicia dentro de la Gran Fraternidad Universal en el año de 1975. Ingresa al Instituto de Yoga en el puerto de Veracruz y a los pocos meses ingresó a los exploradores Caris de México en el grupo recién formado de los Caris en Veracruz. Hugo conoce al hermano mayor del doctor José Manuel Estrada Vázquez al poco tiempo de haber ingresado al instituto, y dado que él visitaba la hermandad de la institución en el puerto de Veracruz, donde él daba el ceremonial cósmico, daba conferencias, asistía a las escuelas de la orden, al consejo regional, entre otros. Y a los 2 años aproximadamente de que entró, pues incursiona o ingresa a la escuela de Yamines. Y en esa época había que tener 1 año y medio de la práctica de Hatha Yoga y del Yama para poder ser candidato a la escuela de Yamines. Dentro de los exploradores Caris realiza las pruebas para recibir la pañoleta roja de Domo Cari y adicionalmente se desempeñó como jefe de la tropa Doma Cari. Esta tropa está conformada por niños de 7 a 12 años con los cuales tuvo la oportunidad de realizar actividades sabatinas en el instituto, así como caminatas, excursiones y campamentos los fines de semana. Como Yamin realizaba su karma yoga, dando clases de hatha yoga en el instituto, sirviendo como mesero a la hora de la comida en el comedor vegetariano que tenía la institución. Realizaban visitas regulares al ashram de Coatepec como escuela de Yamines, y esto le daba la oportunidad de convivir con el hermano mayor y su esposa, el reverendo Gaspa Carlota Castañeda de Estrada, en las disciplinas del ashram, así como en los convivios que se realizaban. En el año 1979 se trasladó a vivir a la Ciudad de México para estudiar la licenciatura de Ingeniería Electrónica de las Comunicaciones en la Universidad Autónoma de Metropolitana, Unidad Iztapalapa. En la Ciudad de México continuó sus actividades en la institución. Les pido, por favor, si cierran su micrófono. Ok, continúo. En los exploradores Caris se integra al grupo 1-1 que desempeñaba sus actividades en la casa sede de los exploradores Caris de México y realizó las pruebas para la pañoleta amarilla de Leo Cari que recibió de manos del hermano mayor en una visita de los exploradores Caris al ashram de Coatepec, Veracruz. Y bueno, pues su historia continúa hasta la fecha, ¿verdad? Voy a ceder la palabra a Hugo, por favor. Hugo. Parece que Hugo se nos desconectó. Hugo. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias que estás aquí con nosotros. Voy a iniciar para que puedas, vaya la redundancia, voy a abrir tu presentación para que inicies la conferencia, por favor. Claro, agradezco mucho la presencia de muchos miembros de la institución que se encuentran hoy, el día aquí acompañándonos. Es una gran ayuda, un gran apoyo. Y en particular al honorable Hugo Guillermo Granados, a quien le doy la más cordial bienvenida para que él en cualquier momento pueda intervenir en esta conferencia con toda confianza, compartirnos desde su sabiduría.
De antemano agradezco y que su presencia y su compartir. Gracias, maestro. El día de hoy pues vamos a tocar un tema que es me pasó algo muy curioso con esta conferencia porque estos temas pues son de alta envergadura, ¿no? Entonces, ahora que estaba ya elaborando la presentación dije, caramba, ¿en qué cosa me estoy metiendo? Pero aquí estamos y entre todos pues podemos obtener el alimento que requiere nuestra alma para nuestro propio beneficio y desarrollo interior, ¿no? Gracias a las enseñanzas que nos dejara el maestro José Manuel Estrada Vázquez, ¿no? Y en particular este enfoque de los 7 sellos fue un enfoque que propuso recopilando sus enseñanzas y en cierto orden entregar esta tarea. Ya, dígame. Por eso lo pusimos ahí como referencia, ¿no? Que es basado en los comentarios del maestro José Marchel. Y podemos dar la siguiente página. Pero al mismo tiempo nos exige seguir siendo responsables. Voy. La agenda de hoy consiste básicamente en una breve biografía del doctor José Manuel Estrada. Vamos a ir desarrollando posteriormente los 7 sellos, entrando primero con la estructura de la unidad, continuando con el alma y la conciencia, la mente y las leyes universales, que es el espíritu, el silencio, el ser y el absoluto. Entonces, bueno, como verán, pues estos temas son de muy alto nivel y bueno, vamos a intentar entre todos obtener el mayor beneficio de esta charla en conjunto. Al final abriremos un espacio para preguntas y tenemos un slide para que vean las referencias bibliográficas que tenemos en las que basamos este documento. Siguiente slide, por favor. Muy bien, nuestro maestro José Manuel Estrada Vázquez nació en Caracas, Venezuela, cuyo nombre oficial es Santiago de León de Caracas, y se encuentra a 10 grados de latitud norte. Fue la fecha del 28 de julio de 1900 a las 10 de la mañana. Él tenía su signo solar, su luna en Leo, y su ascendente era Libra. Nació en una zona del occidente de Caracas, que se encuentra en una colina que su nombre es el Calvario, y se asienta en un barrio donde nació que se llama Guararato. Guararataro. Me habló, nena, que grabó un rato. Guararataro significa piedra, y la colonia se llamaba el Nuevo Mundo. En el slide mostramos a la izquierda el símbolo del emblema de la ciudad de Caracas, que como podemos notar es un león que tiene en su pata derecha una cruz, ¿verdad? Es algo interesante este símbolo, como para que después cada quien lo pueda ir bien analizando. Siguiente página. Maestro Estrada, desde muy pequeño, a los 6 años, ya se sentía inclinado al estudio del espacio exterior y como se pasaba mucho tiempo viendo el cielo, le apodaron los chicos de su barrio como el Miracielo. Papás le dejaron el pelo largo hasta los 12 años de edad y a los 7 años a los 7 años de vida se dio a la tarea de descubrir por sí mismo, sin libros y sin maestro, cómo se movía la luna para saber o calcular cuánto se retardaba el movimiento diario de la luna al salir y por qué crecía y por qué menguaba. Después de hacer estos análisis, él descubre que se retrasaba diariamente 52 minutos y esto le ocasionó tal emoción que no quiso comer en ese día, ¿no?
Entonces él era, desde muy pequeño ya era una persona que observaba la naturaleza, analizaba, estudiaba y sobre todo obtenía información de todo lo que le rodeaba. En la siguiente slide, por favor. Un momento trascendental del proceso del maestro Estrada sucede cuando cumple los 33 años. Ya que se encontraba en esos momentos, él traía un problema desde mucho tiempo atrás, de muchos años atrás, que lo hacía sentir muy mal. Y de pronto, en el amanecer de un día sábado, sucede un fenómeno de una gran trascendencia, pues cuando se despierta y abre los ojos, observa que todas las cosas le hablaban de una profunda sabiduría y que le llenaba una gran luz en el entendimiento. Y entonces se dio cuenta que estaba viendo a Dios, ¿no? Él sale a la calle y pasa una persona con una bicicleta, se queda observando a esta persona y la bicicleta y los rayos de la bicicleta, y todo le hablaba de esa presencia, de ese ser inconmensurable. Esto le ocasiona obviamente un parteaguas en su vida, y adicionalmente a ese fenómeno que él experimenta, también recibe la idea de que él tendría que esperar a una persona, un ser superior, a un gran maestro que debería de llegar para iluminar a la humanidad. Entonces, a partir de ese momento, él se da cuenta que tiene que cumplir con una encomienda especial y que tiene que dedicarse a ello. Siguiente slide, por favor. Para hacer esta preparación, él entonces decide ingresar a sociedades de su época, que eran las que estaban vigentes para los estudios internos, como la Sociedad Teosófica, la Orden Rosacruz Amorc y también la Orden Masónica. Dentro de la sociedad, por su forma de ser y por su ímpetu, le hacen presidente de la institución en Venezuela. Es el slide anterior, estamos en el número 4. Sí, discúlpame, lo que pasa es que estoy cerrando micrófonos. Sí, ya. Okay. Entonces, el maestro entra a la Sociedad Teosófica, lo hacen presidente de esta institución, pero en cuanto a él les informa que él estaba esperando a un hombre sabio que iluminaría a la humanidad, entonces la Sociedad Teosófica lo hace a un lado, y entonces él decide, a partir de esto, se da cuenta que él tiene que formar un grupo de estudio para esperar a esta persona que debería de llegar en algún momento dado a su vida. Esto sucede en 1938. Él hace un grupo comenzando con la familia, los amigos, etcétera, y a partir de ello inicia entonces un grupo de estudio, lo que hoy llamaríamos un centro de estudios, para poder estudiar y poder prepararse y estar más listos para la recepción de esta personalidad que iba a llegar. Ahora sí, la siguiente, por favor. Entonces sucede que el acontecimiento es el día 17 de enero de 1948, donde hace su llegada el maestro Serrano de la Ferrier, que arriba a Caracas, al aeropuerto de Maitequilla. El aeropuerto de Maitequilla se encuentra alrededor de media hora de Caracas. Y en ese primer encuentro con el maestro de la Ferrier, el maestro de la Ferrier le pregunta, ¿y usted qué me dice? Y entonces el maestro Estrada le contesta, hace 10 años que le estoy esperando en compañía de un grupo formado para usted. Ignoraba de dónde había de venir ni cómo se llamaría, pero estaba seguro, maestro, de que nos encontraríamos. Estaba seguro de que usted vendría. Tengo un grupo, pues, que está a su disposición. Y esas fueron las primeras palabras que intercambiaron estos dos grandes maestros en ese momento tan particular. Unos días después, el 31 de enero, el maestro de la Ferrier se traslada a un poblado conocido como El Limón, que
Se encontraba a 7 kilómetros de Maracay y en ese lugar se funda el primer ARRAM de la Gran Fraternidad Universal, ¿no? Un ARRAM prácticamente es un lugar donde se reúnen los discípulos con su maestro. Siguiente slide, por favor. En este ARRAM se realizan estudios. El maestro de la Ferrier capacita al grupo que formó el maestro Estrada. Se hacen disciplinas como el yoga, la meditación, se sigue la alimentación ovo-lacto vegetariana, el baño con agua natural, etcétera, etcétera. Y llegado el 21 de marzo de 1948, a las 10 de la mañana, con una ceremonia especial, el maestro de la Sherra de la Ferrier, en ese lugar de Maracay, en el estado de Aragua, en Venezuela, da inicio formal a un periodo histórico que él había venido señalando con anterioridad y que se ha de conocer como la era del Acuario. Asimismo, se realiza la fundación simultáneamente de la institución conocida como Gran Fraternidad Universal. Aquí en la imagen tenemos se alcanza a observar la pared de un cuartito. Esos espacios donde habitaba el maestro de la Ferrier eran sumamente sencillos. Eran 2 habitaciones semejantes a la que se ve ahí en la imagen y eran con piso de tierra. De esa manera tan sencilla comenzó esta gran institución. Siguiente slide, por favor. Durante el periodo de los años de 1949 a 1957, el maestro de la Ferrier prepara al maestro Estrada y a otros discípulos que estaban en el grupo que había reunido el maestro Estrada, y poco a poco les va dando reconocimientos de grados. En este caso, al maestro Estrada lo reconoce en este lapso con el grado de Getus, novicio, Gakpa afiliado, Pelón adepto, Gurú instructor, Sachela discípulo y Satarhat misionero. Para tener una idea de la transformación de nuestro maestro Estrada, del lado izquierdo tenemos una foto en el primer grado y hasta el extremo derecho tenemos una imagen ya con el grado de Satarhat. Podemos ver y palpar la transformación que se iba desarrollando en el maestro Estrada. Siguiente slide, por favor. Una de las nuevas, de las cosas que impulsaba mucho el maestro Estrada eran los centros de estudio. En estos centros de estudio la intención era levantar el estado de conciencia de los hombres, ya que Aquarius hacía un llamado al estudio de lo divino. Y él se expresaba de esta forma: porque a Dios se le ha pedido, a Dios se le ha adorado, pero a Dios no se le ha estudiado. Y él nos decía que Aquarius era vida, movimiento, actividad, y que había que transformar el estado de conciencia de la humanidad. Estos centros de estudio, entonces, él los desarrollaba y los impartía, y era la semilla de lo que ahora estamos haciendo el día de hoy con estos centros de estudio a través de las plataformas digitales de esta época y de este momento. Siguiente slide. Por otro lado, el maestro José Marcellinoli nació como mexicano y desde muy joven se desarrolló a la definición por los estudios filosóficos, la literatura y particularmente en el arte y la estética. En el año de 1961 conoce a su maestro, quien iba a ser una influencia notable en su vida, al maestro José Manuel Estrada, y fue reconocido como gurú el 28 de julio de 1981 por el maestro Estrada, y alcanzó durante la trayectoria dentro de nuestra institución el grado de Satarhat, misionero. Siguiente slide, por favor. Muy bien. Hasta aquí hemos hecho una pequeña y muy breve referencia histórica del doctor José Manuel Estrada, nuestro maestro Estrada, también conocido como el hermano mayor, debido a que él, dentro del grupo de preparación que él tuvo a bien conjuntar para recibir en su momento al maestro de la Ferrier,
él era el de mayor edad y también pues el de mayor altura en ese momento, dado que él era el que los había convidado a todos para prepararse. Y al maestro José Marcellinoli, quien fue un discípulo muy destacado del maestro Estrada y del cual hemos basado una buena parte de estos datos que tenemos en estas presentaciones del día de hoy. Ahora, antes de entrar específicamente ya a lo que son los temas de los sellos, es importante que abramos nuestra mente y utilicemos para poder llegar a mayores alturas lo que se llama el principio de correspondencia. Este principio expresa que como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Y así de esta manera podemos hacer analogías hacia las cosas más sutiles a través de lo que podemos observar en lo que la naturaleza nuestro todavía así, bueno, bastante fuerte. Entonces voy a ver qué sale. Hugo, te dejamos de escuchar. Ok. Allá. Esta enseñanza del principio de correspondencia es sustraída de lo que es el texto de un libro ancestral basado en la filosofía hermética egipcia de nombre El Kybalión. Y también se conoce como ley de analogía. Que nos sirve para utilizar las analogías para poder entender cosas más profundas. Siguiente slide. Ahora sí. Vamos a entrar a nuestro primer sello. Básicamente la idea de los sellos es denotar que estas enseñanzas del maestro José Manuel Estrada nos sirven para poder abrir cosas que estaban selladas antes de que él las compartiera con nosotros, y así podemos entrar a un nuevo mundo, a una nueva visión del universo, a un nuevo entendimiento de cómo está conformado el cosmos y cómo tiene relación con nosotros y cómo cada uno de los niveles en los que vamos a ir entrando nos aporta una nueva visión con una mayor claridad de el entendimiento de cómo está el universo conformado y cómo estamos nosotros como parte de este universo. Este primer sello se titula La estructura de la divinidad. Siguiente slide, por favor. En esta estructura de la divinidad, el maestro Estrada nos compartía que partículas de divinidad se juntaban y se combinaban para formar una partícula de espíritu. Y a su vez, partículas de espíritu se juntaban y combinaban para formar una partícula de sustancia mental. Continuando con esta idea, partículas de la sustancia mental se juntan y combinan para formar una partícula de energía. Y las partículas de energía se juntan y combinan para formar electrones, protones, neutrones, y a su vez se juntan para formar el átomo, las moléculas, las células vísceras y las vísceras un cuerpo. O sea, la materia como la conocemos. De esta manera podemos vincular que la materia es un conjunto inseparable del espíritu, la mente y la energía, que da un todo, una síntesis divina. Quizás la manera de comprender más a nosotros es comenzar de abajo hacia arriba. Esto es algo que ya la ciencia inclusive ha mostrado, que las partículas de energía conforman los elementos de los átomos y estos a su vez conforman la materia. Entonces, aplicando el principio de correspondencia o la ley de analogía, asimismo podemos ir hacia el siguiente nivel
que sería, así como de la materia está compuesta por la energía está compuesta por partículas de mente, y las partículas de mente están compuestas por partículas de espíritu, y estas a su vez por partículas divinas. En el siguiente slide tenemos una pequeña imagen donde nos pudiera ayudar para observar cómo se vería esto un poco desde la perspectiva de las partículas, ¿no? La partícula, digamos, amarilla vendría siendo una partícula de materia. Las partículas de color verde serían las partículas de energía que al unirse y combinarse conforman las partículas de materia. Dentro de las partículas verdes se encuentran las partículas azul cielo, con las que estaríamos denotando partículas de mente, y estas, a su vez, dentro de ellas tienen unas partículas de color azul más fuerte, que vendrían siendo las partículas de espíritu. Y a su vez, dentro de una partícula de espíritu, tenemos unas partículas mucho más pequeñas, como de color rosita, que vendrían siendo las partículas divinas. Ahora, entender esto o plantearlo, ¿a qué nos puede llevar? Siguiente slide, por favor. Bueno, una de las cosas a las que nos puede conducir este planteamiento es que todo lo que palpamos se puede ponderar no solo como materia, sino también como espíritu. Y también concluir que por esta misma razón, Dios es en todas partes. Es enterizo, nos decía el maestro Estrada. Es una forma de hablar muy venezolana, es una forma de decir que es uno. Y a la vez que es uno o enterizo, también es multimanifestado. Porque cuando ya vamos a niveles de las partículas divinas, nos vamos haciendo cada vez más uno. Y cuando vamos hacia los niveles de las partículas de energía y de materia, ahí se multimanifiesta, ¿no? Entonces, de esta manera, aquellos que han alcanzado los grados iniciáticos pueden estar entonces cara a cara con la presencia divina, se pueden identificar con él a través de todas las cosas que le rodean. Y lo pueden ver en todo momento, en todo lugar y en toda forma. Esto naturalmente, pues, es una conclusión muy poderosa y nos puede dar mucho para meditar y para inspirarnos en nuestro propio desarrollo interior. Siguiente slide. También podemos concluir a través de esto que Dios se encuentra en todas partes y que la manifestación divina no ha tenido principio ni jamás tendrá fin, que ha sido, es y será, y que el pasado, el presente y el futuro se encuentran siempre en el eterno siempre. O, otra forma de decirlo, en el eterno ahora. Estas, pues, son las conclusiones que el maestro Estrada nos plantea y nos deja para meditar en ellas, para inspirarnos y para sacar conclusiones a partir de esta estructura de la divinidad. Y de esta manera podemos entonces tener un entendimiento mayor de cómo se conforma y por qué es que se dice que Dios es omnipresente. Con esto podemos tener un poquito más de luz acerca de asimilar cómo es que se manifiesta lo divino en todo lugar, en todo momento y en todas las formas. Muy bien. Siguiente slide.
Siguiente slide. Muy bien. Ahora vamos a entrar a un tema que es el alma. Para poder recibir esta enseñanza del alma, vamos a pasar al siguiente slide. Donde tenemos una definición que dice: el alma es el conjunto de experiencias que actúa como mediador plástico entre el ser que somos y la persona que tenemos. Entonces, dentro de lo que es el ser, que es nuestra esencia más sutil, y la persona, que es aquello que tenemos presencialmente, existe este mediador que se conoce como el alma. Y en ella se van guardando las experiencias que vamos adquiriendo conforme pasamos nuestro proceso de vida. Ya desde aquí podemos darnos cuenta que entonces valdría la pena, si consideramos esta definición como válida, para que podamos mejorar nuestra alma, ¿qué sería el siguiente paso? ¿Cuál sería lo que tendríamos que hacer para ir desarrollando el alma? Siguiente slide. Muy bien. Para desarrollar nuestra alma, tenemos que nutrirla con experiencias que tengan tanto altura como profundidad. Un slide atrás, por favor. Gracias. Para conseguir estas experiencias que tengan altura y profundidad, requerimos mejorar las facultades naturales de nuestro cuerpo, de nuestra psique y de la mente, e inclusive las del espíritu. Entonces, esto nos lleva a tener que realizar en nosotros lo que se conoce como autodisciplina. Siguiente slide, por favor. Ahora, ¿qué tipo de disciplina? ¿Una disciplina impuesta? No. Debe de ser una disciplina que sea libremente consentida. Y esta nos va a llevar a mejorar las facultades naturales, y de esta mejoría de las facultades naturales podemos tener o obtener experiencias más finas. Con estas experiencias más finas podemos nutrir el alma. Y el alma se resume en mejor conciencia. Y la conciencia establece entonces mejores relaciones entre el ser y lo humano de nuestra naturaleza. Y de esta mejor relación surge una mayor comprensión del sentido de la vida. De esta mayor comprensión del sentido de la vida, obtenemos una mayor responsabilidad y con ello una mayor libertad. Por eso también, cuando se utiliza en algunos textos orientales el término Mahatma, se habla de Atma como alma y Maha, grande, un alma grande, ¿no? Son títulos que se le dan a aquellos seres que han alcanzado estas experiencias más finas, más sutiles, utilizando su autodisciplina libremente consentida. Siguiente slide, por favor. Concluyendo, si decimos que el alma es el conjunto de experiencias, entonces, ¿en qué se resume o qué se concentra el alma?
en conciencia. De tal manera entonces que el resultado de esta alma es la conciencia. Por esto también se dice que hemos venido a desarrollar para esta era del Acuarios la elevación del estado de conciencia de la humanidad. ¿A través de qué? A través de disciplinas libremente consentidas. ¿Disciplinas como cuáles? Bueno, dentro de nuestra institución, estas disciplinas son, por ejemplo, la práctica del Hatha Yoga, el cambio de alimentación ovo-lacto-vegetariano, el desarrollo de la meditación, el uso de la oración, y de esta manera podemos ir teniendo cada vez experiencias más finas y de esta manera nutrir nuestra alma y como consecuencia desarrollar un mejor estado de conciencia. Esta mejoría del estado de conciencia individual también tiene como consecuencia la mejoría del estado de conciencia humano. Dado que el maestro Estrada también nos recordaba que las partículas que nosotros como cerebros humanos éramos como las neuronas del planeta. Entonces, al mejorar nosotros como individuo, automáticamente mejoramos el estado de conciencia planetario. Siguiente slide, por favor. Nuestro siguiente sello habla acerca de la mente y las leyes universales. Siguiente slide, por favor. Nuestro maestro Estrada nos decía, Dios es un conjunto de leyes a través del cual existe todo lo que vemos y palpamos. Esto quiere decir entonces que existe una mente divina y que esta mente divina se expresa a través del universo con leyes universales. Hugo, permíteme un segundo. iPhone 58, por favor, deje de estar rayando la pantalla. Te lo pido amablemente. Hugo, ¿Sí? listo, adelante. Gracias. Entonces decíamos que nuestro maestro Estrada nos instruía diciéndonos que Dios es un conjunto de leyes a través del cual existe todo lo que vemos y palpamos. Siguiente slide. Las leyes universales son entonces constantes universales de la conciencia y como son de la conciencia, surgen de experiencias acumuladas dentro del tiempo infinito que dan orden y medida al espacio infinito donde se refleja la unidad eterna de lo que llamamos Dios, Padre, causa primera, absoluto, en fin, muchas denominaciones. Dentro de todo esto, podemos también considerar que Dios es uno y es diverso simultáneamente, o sea, que es universo. Estas leyes podemos comenzar a revisarlas desde la propia materia física, y aquí tenemos leyes que marcan la materia, como la gravedad, etc. Y después de que estas leyes se estudiaron, hubo una época en la que los físicos estaban haciendo una convención para decir que ya no había nada más que descubrir en el universo. Y bueno, al poco tiempo surgió Einstein y revolucionó toda la ciencia. A través de las aproximaciones
de los planteamientos de Einstein, se puede concluir que el espacio es curvo y continuo. Y entonces eso nos da un cambio de paradigma nuevamente y a través de Einstein la humanidad alcanzó una nueva visión del universo infinito y del espacio que nos rodea. Y él también nos demostró que todo es curvo y continuo y por lo mismo, si nosotros extendemos un rayo infinito hacia adelante de nosotros, como el espacio y el universo es curvo y continuo, tarde o temprano, ese rayo se va a tocar a sí mismo a través de nuestra espalda. Entonces, esto ya lo habían expresado también otras tradiciones antiguas, como los egipcios, cuando tienen el símbolo del Uroboros, que es la serpiente que se come la cola, y en fin, en todas las tradiciones había estas enseñanzas. Estas leyes universales, entonces, conforme las vamos conociendo y las vamos entendiendo, nos va abriendo una visión mucho más amplia, mucho más grande y mucho mayor de lo que es el universo que nos rodea. Siguiente slide, por favor. Ley de conjunto de conjuntos. Nada está totalmente separado de nada, ya que todo viene de la misma fuente y se dirige hacia la misma meta. Si decimos que la fuente es Dios, y si le llamamos vacío u om, también estará bien. Esto lo que indica es que las palabras solamente las usamos para describir la realidad y la fuente y la meta, que en una sola verdad se encuentran unidas, ¿no? Esto también nos implica lo que ya los astrónomos han estado desarrollando, cuando vemos que nuestro Sol tiene un centro de gravedad, y alrededor de nuestro Sol giran un conjunto de planetas, y que el sistema solar a su vez gira en nuestra galaxia, la Vía Láctea, y la Vía Láctea a su vez tiene un centro o un eje a través del cual está girando, sea sobre sí misma y sea sobre hacia el universo. Muy bien, siguiente slide. La mente y el espíritu son dos planos de actividad de la naturaleza de los seres humanos. La mente racional opera y es el instrumento con el que operan las leyes universales en el plano humano, y mentalmente el ser humano es el orden y la finalidad de un proceso viviente que se hace cada vez más consciente de sí mismo. Digamos que conforme vamos evolucionando en los diferentes reinos de la naturaleza, podemos observar que en el reino mineral existe una cierta inteligencia, un cierto orden. Después en el siguiente reino, que es el vegetal, este orden y esta inteligencia se van haciendo más amplias, se van haciendo más vinculadas, se van haciendo más movibles, o sea, va creciendo esta capacidad de vincularse, esta capacidad de conectarse, esta capacidad de unirse a lo que le rodea. Y después en el reino animal tenemos todavía mucho más movilidad, mucho más capacidad. Ya tenemos un primer principio de lo que sería el sistema nervioso dentro de un animal. Y por último, llegamos al reino humano, el cual ya tiene la inteligencia en la mente y además tiene también el fenómeno de que su columna vertebral ya está erguida, ya está verticalizada, ¿no? Y eso también le permite tener una conexión mayor entre el plano terrestre y el plano celeste. De esta manera, entonces, las leyes, la mente va evolucionando conforme los reinos, estableciendo un orden
jerárquico de alguna manera, y es por ello que estar ahora con un cuerpo como ser humano es un gran honor y es algo que debiéramos aquilatar todos los días, recordándonos que tenemos el instrumento necesario para poder entender el universo que nos rodea y poder comprender más cuál es nuestra función y cómo podemos colaborar con el plan de la naturaleza. Siguiente slide. En este cuarto sello vamos a entrar básicamente a lo que es el espíritu, el cuarto plano de vibración. Será importante también notar que conforme vayamos avanzando en los sellos, cada vez son menos slides y los slides van a ser cada vez más sencillos, dado que la naturaleza de lo que se está comentando o charlando es de una naturaleza cada vez más sutil. Por lo que los invito simplemente a abrirse y permitir que haya resonancia desde su interior, desde su intuición, hacia lo expresado o hacia lo leído. Y que se queden con aquello que resuena con ustedes y lo que no resuene, déjenlo pasar, no pasa nada. Siguiente slide. Otra de las enseñanzas que nos dejara o heredara nuestro maestro Estrada es la siguiente. Dios, a través de la forma humana, comienza a conocerse a sí mismo. Hablamos hace un momento de los diferentes reinos de la naturaleza. Y así como veíamos o reflexionábamos acerca de que los reinos, conforme subimos en los reinos de la naturaleza, la capacidad de movilidad, la capacidad de vinculación, la capacidad de entendimiento va siendo cada vez mayor, llega un punto en que en el hombre se da una circunstancia muy particular, dado que en él se encuentra estos planos que ya hemos comentado con anterioridad, de la materia, la energía, la mente y el espíritu, que conforman los primeros 4 niveles que se encuentran también dentro del ser humano, y a partir de ellos, hacia adelante, los siguientes 3 van a conformar la parte más sutil, más secreta del componente del ser humano. Naturalmente que no es tan fácil darnos cuenta de ello, porque usualmente como humanidad nos quedamos prácticamente en los primeros 3 niveles, algunos alcanzan al 4.º nivel y conforme lo vamos viendo hacia arriba, el 5.º, 6.º y 7.º niveles son alcanzados por pocos humanos. No porque sean especiales o diferentes o elegidos por Dios, no. Simplemente porque, como ya vimos en los slides del alma y la conciencia, se requiere autodisciplina. Y normalmente esta autodisciplina implica un cambio radical en nuestra forma de vivir, en lo cotidiano, y esto no siempre la humanidad está dispuesta a hacerlo. Muy bien, siguiente slide. El espíritu entonces es el 4.º plano de existencia en donde se dan en encuentro el ser y la persona. El ser como potencial puro y la persona que toma forma en el espacio y existencia en el tiempo. Entonces, en este 4.º nivel, que le llamamos espíritu, es el punto intermedio entre los primeros 3 niveles y los siguientes 3 niveles. Por esto es que se dice que este 4.º nivel es donde se da el contacto entre el ser, que es el potencial puro, o sea, cuando decimos potencial puro, estamos hablando que de ahí pueden surgir las infinitas posibilidades que se pueden dar en un ser humano
y la persona que se desarrolla en el espacio y en el tiempo y que va adquiriendo alguna de estas infinitas posibilidades. Siguiente slide. Se ve claramente en su afán de dominar la pelota. La fe la podemos vincular a este plano espiritual, y esto espiritual se encuentra en la cumbre del proceso humano. ¿Por qué es la cumbre del proceso humano? Porque, digamos que podemos decir que las primeras tres etapas, que son la del físico, la del emocional y la del mental, se estarían cubriendo la parte inicial del proceso humano, y la parte espiritual es la cumbre de este primer proceso humano, de estos primeros tres niveles. El cuarto sería la parte superior de estos tres niveles de la materia, la energía y la mente. Ahora, este cuarto nivel espiritual viene a su vez a ser la base de los otros tres niveles, en los cuales vamos a ir entrando a lo que es lo secreto, lo sacro y lo sagrado. Y también por lo cual esto está sujeto a la dualidad de lo humano como amor y libertad, y en un ritmo de expansión y contracción, de espacio y de tiempo, que caracterizan a la naturaleza humana. Siguiente slide. Esta naturaleza humana, por necesidad en femenino y masculino, se encuentra sujeta a la vida como una expansión y crecimiento, y en la muerte como contracción y síntesis, dentro de este proceso espiritual que se caracteriza por la sístole y la diástole del corazón. O sea, lo podemos vincular al nivel del cuarto chakra, según los yogis, que es el nivel intermedio de 7, estos siete niveles de la dimensión humana. En nuestra imagen hemos marcado este cuarto chakra, o cuarto nivel, o plano espiritual, y podemos observar claramente los tres primeros niveles que pueden corresponder a lo que sería la materia, la energía, la mente, el cuarto chakra como espíritu, y después seguirían otros tres niveles superiores. Vamos a notar que estos primeros tres niveles, que pertenecen más a la parte humana, a la parte de la personalidad, su parte superior de esos tres niveles viene a ser este plano espiritual o cuarto chakra, que se encuentra ubicado en el corazón, digamos que en la parte externa del cuerpo humano, no está dentro, sino está en la parte energética del cuerpo humano, y que está también incluida las glándulas endócrinas que se encuentran ahí, y va a ser a su vez el basamento de los otros tres niveles superiores, que serían la garganta, el entrecejo y la parte superior de la cabeza. Muy bien, siguiente nivel. Siguiente slide. Continuando entonces y entrando cada vez en elementos más sutiles, y de los cuales por la propia naturaleza de estos planos cada vez se puede decir menos y se tiene que decir más en forma sugerida. Entramos pues al quinto sello, que es el silencio. Siguientes. Aquí el maestro Marcelli nos está compartiendo una narración de un momento en el que él estaba meditando junto con el maestro Estrada. Y él nos dice: cuando terminó la meditación, permanecí sentado. Estaba ahí, y estaba consciente de estar ahí, y algo me hacía sentir que también estaba en todas partes. El maestro
Debí haber notado algo en mi actitud, porque dijo, como al azar, y el verbo se hizo carne. No sé cómo sería para los demás, pero esas palabras tenían mucho sentido para mí, en ese momento. Sentí necesidad de preguntarle, ¿de dónde viene el verbo? Del silencio. Entonces, ya hemos dicho que para que nuestra alma se pueda nutrir, tenemos que adquirir las disciplinas libremente consentidas, y una de ellas es la disciplina de la meditación. Y cuando se hace referencia al verbo, se hace referencia a una vibración más sutil. Verbo, vibración. Y cuando esta vibración más sutil se hace carne en un ser humano, entonces se dice que esta vibración o este verbo ha devenido del silencio. Siguiente slide. Continúa el maestro Marcelli compartiéndonos diciendo, le pregunta al maestro Estrada, ¿hay alguna palabra especial que marque la entrada de las cámaras secretas de iniciación? Me miró fijamente y dijo, sí. ¿Puedo conocerla desde ahora? ¿Cuál es? Silencio, contestó. Y no dijo nada. Para los que son practicantes del yoga, es interesante notar que el segundo sutra del texto de Patanjali, de los Yoga Sutras de Patanjali, habla precisamente de la definición de lo que es el yoga. Y habla que es, más o menos en estas palabras, que es la cesación de los movimientos de la mente. Esto es interesante, dado que cuando entramos en disciplinas que nos llevan a ir serenando nuestro estado mental, justamente lo que acontece en nuestro cerebro es que entramos cada vez en una vibración más fina, en ondas de una mayor frecuencia vibratoria. Y es como en el agua. Cuando nosotros vemos un lago, nosotros vemos el lago, si el lago está agitado, no podemos ver con claridad lo que se está reflejando en el lago. Y tampoco podemos ver, si lo intentáramos, qué es lo que está en el fondo del lago. Pero cuando el lago parece un espejo, se refleja perfectamente todo lo que acontece arriba de ese lago. Podemos ver las nubes, el cielo, etc. Y también con otro ángulo de observación, podemos también observar qué es lo que se encuentra en lo profundo del agua. En este caso, nuevamente, siguiendo la idea de la ley de la correspondencia o de analogía, el lago vendría a ser nuestro estado mental. Y es por ello, nuevamente, que es tan valioso el que podamos ir desarrollando disciplinas libremente conscientes. Siguiente slide, por favor. En este slide, el maestro Marcelli expresa de forma poética la idea del silencio. En este caso, les pido que por unos segundos lo leamos con la mayor calma para que nos haga resonancia interior a cada quien.
Si ya lo leímos una vez, les sugiero que lo leamos por una segunda ocasión con más calma, cada línea, resonando con él. Muy bien. Siguiente slide, por favor. Entramos al sexto nivel. El ser. Siguiente slide, por favor. El maestro Marcelli nos comparte. El maestro nunca me habló del ser. En realidad me habló de Dios. Soy yo quien ha sustituido la palabra Dios por la palabra ser. Dios es el mismo en todos los tiempos y lugares. Lo difícil es ponernos de acuerdo sobre la forma de Dios. Esta es una alusión a que en esencia aquello que sostiene a todo el universo es lo mismo en todo lugar y en todo momento. Pero nosotros como personas humanas, y dependiendo del lugar donde nacimos, de la cultura que adquirimos, de las formas de percibir la vida, sea en lo sutil en particular, es lo que nos hace a veces difícil poder reconocer que otro ser humano lo pueda ver o lo puede vivir o lo puede experimentar con otra forma, con otro nombre, con otra imagen o sin ella. Siguiente slide. Nuevamente el maestro Marcelli, a través de algo poético, nos sugiere. Nos damos un momento para leer este pequeño texto. Hagamos resonar. Volvamos a leerlo con más calma, lentamente cada línea. Siguiente slide. El absoluto. Siguiente slide. El maestro Marcelli nos comparte. Dios es, dijo el maestro, haciendo referencia al maestro astral. Todo lo que se diga de él son comentarios humanos. Siguiente slide. Muy bien. Hasta aquí nuestra exposición. Leti, ¿estás ahí? Sí, aquí sigo, Hugo. Muchas gracias. Vamos a abrir entonces nuestra sesión de preguntas. Les voy a pedir, por favor, que las escriban en el chat para que sea un poquito más, para dar oportunidad de que todos participen. Entonces, adelante, por favor.
Voy a abrir el chat. Hugo, que desde hace rato tenemos por aquí algunos mensajes. Ok, tenían algunos problemas para ver la presentación. Pero bueno, entonces, adelante, alguien que quiera preguntar algo sobre la conferencia. Pues, si no hay preguntas, también está bien, ¿eh? Ok, está bien, Hugo. Jorge Farías dice, muchas gracias. Aquí hay un número que no, 51 11 30, también nos dice que muchas gracias. Gracias, Pax. Y Edmundo Borelo, levanta la mano. Por favor, adelante, Edmundo, haz tu pregunta. Si quieres abrir micrófono. Bueno. Parece que no se quieren animar a preguntar. Yo sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos está hablando? Irma Soy Galindo. Irma Galindo. Buenas Sí. tardes, Irma. Adelante, por favor. Bueno, yo entré muy tarde porque no pude entrar antes y lo único que quiero saber es, bueno, el título es de los 7 sellos, pero ¿a qué se refiere? ¿De dónde son esos sellos? Hugo, ¿quieres responder? Probablemente no me va a explicar todo, ¿verdad? Obviamente, porque pues no se va a poner a decirme todo, pero así, en pocas palabras, ¿a qué corresponden esos 7 sellos? Sí, Irma. Danos un segundo. Claro, no hay problema. Cuando nosotros en la vida cotidiana vemos que algo está sellado, usualmente, por ejemplo, cuando vemos series antiguas, normalmente las cartas, ¿verdad? Los documentos importantes, se Sí, les ponía un sello, ¿verdad? sí, Estos sellos servían para cerrar el sobre y que el sobre quedara cerrado y que ya no ujú, saliera. sí, Entonces, claro. un poco la idea de los sellos, en este caso, como las enseñanzas de nuestro maestro Estrada, es que nos ayudan precisamente a liberar los sellos de Sí, cosas que habían estado más ocultas o no tan claras o no tan específicas. ok, Y de esta manera abrimos estas nuevas posibilidades del entendimiento de sí, cómo se conforma nuestro universo, de por qué es importante nutrir nuestra alma de experiencias más finas a través sí, de la autodisciplina y cuál es el ajá, sentido de todo esto para que en nosotros se pueda dar esta posibilidad de que el ser que somos se pueda manifestar de la manera más nítida, más clara, mm, más sí. limpia en la persona humana que también somos. Ah, muchas gracias, qué amable. Es un gusto. Sí, gracias. Igualmente. Ok, aquí nos están mandando unos mensajes. Freddy Aguilar, excelente exposición. Felicidades, Hugo. Giovanni Liviano Reyes, esto que nos presentaron entonces es como la guía para entender y realizar el trabajo personal. Así es. Estas enseñanzas nos van a servir para nuestras meditaciones, nuestras reflexiones y sobre todo para tomar acciones en nuestra vida cotidiana. Porque si nosotros, por ejemplo, comprendemos que lo divino se encuentra en todo momento, en todo lugar y en todas las formas, entonces eso nos va a hacer detenernos, por ejemplo, de cuando quisiera yo hacerle daño a otro ser humano. Ya sería muy difícil, porque entonces ¿a quién le estamos haciendo daño? ¿Verdad? Y al revés, cuando de alguna manera u otra le servimos
a otro semejante, le servimos al reino animal, le servimos a la madre tierra, que apenas pasó el día, ¿no?, de la celebración de la madre tierra. Sí, fue ayer. Entonces, ¿a quién le estamos sirviendo en la última circunstancia? Le estamos sirviendo a lo más sublime. ¿Ok? Salud. Gracias, Hugo. Alberto Olvera, ¿por Sí, qué ya le encontré aquí, habla Edmundo Burelo. ¿Puedo hablar? Claro que sí, Edmundo, adelante. Es todo tuyo el Sí, micrófono. Ujú. sí, es tan amable aquí con Hugo. En la diferencia entre el ser y el absoluto no me queda claro porque en los dos aparentemente es Dios. ¿Qué diferencia habría entre el sexto sello y el séptimo, el ser y el absoluto? Que en el sexto sello todavía estamos diferenciándonos entre nuestra alma y esa gran alma. Y en el séptimo sello ya no hay ninguna diferencia. Muy bien, muchas gracias. Salud. Gracias, Edmundo. Vuelvo a repetir aquí, dice Alberto Olvera, ¿por qué al maestre Jesús se le considera el león de la tribu de Judá? Bueno, este es digamos, un planteamiento asociado al texto bíblico, ¿verdad? Entonces, esta parte de la mención del león de la tribu de Judá está vinculada al Apocalipsis, y dentro de la religión católica y los grupos judeocristianos, pues al leer el texto bíblico se le vincula al Maestro Jesús con el león de la tribu de Judá. Y si nos vamos un poquito más allá, sería la vinculación con el Cristo, ¿verdad? Con este estado de conciencia, digamos, se le llama el Cristo, se decantó en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, por eso al Cristo se le asocia o se le vincula con el león de la tribu de Judá. Salud. Ok, siguiente comentario, Teresa González. Muy nutritiva la información, muchas gracias por compartir. Pax. Norma Nava, Hugo, gracias por la exposición. Gaby, gracias por la conferencia, Pax. Aquí tenemos una mano levantada que es de Gabriela Benítez. Gaby, ¿quieres tomar el micrófono para hacer tu pregunta? Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Disculpe, una pregunta. Bueno, son dos. La primera, ¿esos sellos se van abriendo en orden? ¿Es así? Esta es una ley que los sellos se van abriendo por orden. Y la otra es que si en algún momento se nos llega a cerrar ese sello, alguno de los sellos que ya están abiertos, ¿y qué sucede si pasa eso? ¿Y cómo los podemos volver a abrir, algo así? Sí. Bueno, los sellos hablan de entendimiento del universo. Esta comprensión y entendimiento, cuando realmente se ha realizado en la persona humana, es porque ya se vuelve algo orgánico para la persona que lo ha asimilado o que lo ha comprendido. O sea, no es un tema conceptual solamente, sino tiene que ya suceder en lo orgánico de la persona humana. Y entonces, si alguno de estos sellos se abre, entonces, casi por añadidura, los que están, digamos, abajo de él, usualmente ya están
abiertos o con una alta posibilidad de abrirse en cualquier momento, porque es como una consecuencia, es como una cascada. Y por otro lado, si ahorita en este momento, quizás con esta plática, con esta charla, alguien de pronto, alguna poesía del maestro Martelli, algún texto de Maestro Estrada, de pronto lo conecta, lo hace vibrar, le hace resonancia interior y le hace recordar que ya él ha estado en esa frecuencia vibratoria, entonces simplemente se va a dar cuenta, lo va a reconocer y a partir de ahí va a continuar el camino. Aquí podemos ayudarnos con la semejanza del ascenso a la montaña, ¿no? Cuando nosotros vamos a subir una montaña, usualmente, no sé si usted lo sepa, pero cuando se van a subir las altas montañas, lo que le llaman los 8000, que son montañas de más de 8000 pies de altura, se hacen varios campamentos, que son campamentos que sirven a los montañistas para irse habituando poco a poco a diferentes alturas hasta que llegan al sexto campamento, y ese sexto campamento ya está listo para llegar a la punta de la cumbre de la montaña, que sería el séptimo campamento. Si lo viéramos de esa manera, quiere decir que una persona que con anticipación haya desarrollado su camino hasta, supongamos, el cuarto campamento, entonces cuando lea un texto como el que estamos hoy exponiendo, un maestro de sabiduría como el maestro Estrada, automáticamente va a conectar con ese recorrido de esos campamentos y hasta ese campamento en el que él ya se haya encontrado con anticipación, va a poder llegar de una manera fluida y hasta cierto punto sencilla. Y a partir de ese cuarto campamento, hacia adelante, comenzará su trabajo en esta experiencia personal, en este tiempo, espacio y en este cuerpo humano que le corresponde vivir ahora. Y así va a continuar hacia adelante, hacia otros campamentos, hasta que llegue al último, que es la punta, que es el séptimo. No sé si me expliqué, pero... Muchas gracias. Y ya no hay retroceso, ya no hay retroceso. No, porque todo lo que se adquiere puede quedarse, por así decirlo, un poco, entre comillas, olvidado. Pero cuando la persona conecta con un libro, con una conferencia o con un maestro de carne y hueso al que escuche y que le provoque retomar hasta dónde ha estado, rápidamente llega a ese nivel y a partir de ese nivel continúa su proceso. Por eso se cumple aquella premisa espiritual que dice que cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Saludos. Gracias, Hugo. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby, por tu participación. Continuamos en el chat. Hugo, nos dice Irma Valencia, el observador y el observado es el mismo conociéndose en el observado. Así es, todo lo que tenemos que tener ubicación. Cuando estamos en los niveles todavía iniciales, esto existe como una premisa conceptual. O sea, lo entendemos como un concepto racional que asumimos que es verdadero, pero aún no tenemos la experiencia orgánica de eso. Conforme vamos teniendo cada vez más ascensión en la montaña, nos vamos acercando cada vez más a ese momento en el que aquello que es externo y que también está en mi interno se funden a través de esta persona humana, y entonces sí se da el que lo observado y el observador son solo una y la misma cosa. Pero hasta que no lleguemos a la experiencia orgánica de eso, lo mantendremos entonces como una referencia a la que algún día llegaremos. ¿A través de qué? La clave sigue siendo la autodisciplina libremente consentida.
¿Por qué insisto tanto en esto? Porque toda esta exposición no va a ser la mayor cosa y todo esto no nos lleva a algún cambio, por pequeño que sea, algún cambio en nuestra vida. Si eso no acontece, entonces esto solamente fueron palabras que estamos acumulando en la memoria de nuestra mente. Pero si alguno de estos textos, alguna de estas ideas nos provoca a mejorar, nos provoca un cambio hacia adelante, entonces sí está teniendo un resultado eficaz. Saludos. Gracias, Hugo. Me sigo con el siguiente, es un comentario. Eduardo Giner. Buenas noches, excelente presentación, bastante clara. Felicitaciones, Pax. Muchas gracias. Giovanni Leviano. Estos sellos de los que nos hablaron se refieren a los 7 chakras, es decir, abrir y trabajar estos chakras de acuerdo a la información que nos presentaron. También los podemos vincular con esos chakras. Si recuerdan, tenemos uno de los slides donde teníamos los 7 chakras y en particular ese slide lo pusimos marcando el 4º chakra para que quedara claro que el 4º chakra era el que estaba conectando los 3 chakras iniciales inferiores, por decir algo, con los 3 chakras superiores. O sea, nuestro 4º chakra, el chakra del corazón, es el plano espiritual. Y justamente, sí podemos hacer una vinculación de alguna manera con el desarrollo orgánico de nuestra persona por las cualidades que vayamos desarrollando al equilibrar y al pulir la actividad energética de nuestros chakras nuevamente a través de la disciplina libremente consentida. Y un parámetro adicional que les doy. Cuando nosotros desarrollamos cualidades, porque de pronto las disciplinas pueden ir activando cualidades, bueno, es importante que siempre mantengamos claridad de que estas cualidades no nos han sido otorgadas para sentirnos más o superiores o diferentes a cualquier otro ser humano. No. Si así nos vivimos y así lo experimentamos, entonces tenemos que meditar nuevamente, porque nuestro yo pequeño ya se está haciendo demasiado grande. Toda cualidad, toda capacidad, toda nueva funcionalidad que adquiramos, sea en el nivel profesional, sea en el nivel de la disciplina o en cualquier otro nivel de la vida, para lo que nos debe de servir es para ser más capaz de servir a la vida misma. Y cuando digo la vida misma, eso incluye desde nuestro entorno primero familiar, nuestro entorno laboral, nuestro entorno de la ciudad donde vivimos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se dan cuenta, los grandes seres, llámense Jesús el Cristo, Siddhartha Gautama el Buda, etcétera, su impacto era mundial. ¿Por qué? Porque su visión era de servir a la humanidad, de ayudarle a la humanidad para llevar una mejor evolución en todos los aspectos de su vida. Saludos. Gracias, Hugo. El siguiente comentario es de Berta Elisa. Es amable profundizar sobre materia, energía y mente. María Guadalupe, interesante para iluminar mi sendero. Gracias, Hugo. Nuevamente, Elisa, Berta Elisa, ¿qué es materia? ¿Qué es energía? ¿Y qué es mente? Muy bien. Desde el punto de vista científico, ya la ciencia reconoce que toda la materia está compuesta por componentes de energía. Hasta aquí creo que es lo cotidiano, digamos, ya en el nivel en que nos encontramos de evolución como humanidad. Lo interesante es que utilizando la ley de correspondencia y analogía, pensemos un siguiente nivel. Así como la materia está compuesta por elementos de energía, la energía a su vez está compuesta por elementos de mente.
Y entonces se cumple, cuando entendemos esto, aquella premisa espiritual que indica que la energía sigue a la mente. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que la energía sigue a la mente? Bueno, si nosotros ponemos nuestra atención mental, por ejemplo, recordando quizás el postre que más nos gusta, ¿qué sucede con nuestro cuerpo orgánico? Podemos empezar hasta a salivar, ¿no? Con la boca. Ahí nos damos cuenta cómo la energía siguió a nuestra mente. Asimismo, cuando nosotros decimos que voy a estirar la mano para tomar el teclado de la computadora, lo hacemos de manera espontánea y natural, nuevamente, una indicación mental condujo a una activación de la energía y esta energía a su vez movió nuestro cuerpo físico. Nuevamente ahí tenemos el vínculo mente, energía, materia. En este caso, materia corporal, nuestro cuerpo físico. De ahí vemos la importancia entonces de mantener nuestra mente, como dicen algunos textos espirituales, tratar de mantener siempre nuestra mente firme en la luz, para que entonces todos nuestros actos, todos nuestros pensamientos, y todos nuestros sentimientos con la naturaleza de la mayor altura posible. Y de esa manera aportemos a su vez nosotros con este granito de luz a todo lo que nos rodea. Saludos. Gracias, Hugo. Yasmín Jesús Espinosa, gracias por su información, quedaron claras. Bueno, quedó clara la información. Venimos del silencio y vamos al silencio. Paco. Gracias por la información. Esto nos dice Viviana. Martín, que no se escucha tu voz, Hugo. Sí te escuchamos la mayoría. Eduardo Giner, buenas noches. ¿Cómo entender el silencio como un sello? ¿Hugo? Esa es una muy buena pregunta. Todavía se encuentra por ahí nuestro honorable gurú. Guillermo Granados. Guillermo. Maestro Guillermo. Estoy. A ver. Ay, Le agradecería al maestro Guillermo si nos puede compartir en la respuesta para esta pregunta. Si me puede repetir la pregunta, por favor. Claro que sí. ¿Cómo entender el silencio como un sello? Cuando no se saben las respuestas, siempre se dice, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, básicamente es como un resumen de todo. Sí, somos entes individuales en proceso de evolución. ¿Sí? Algunos hemos evolucionado un poquito, otros mucho y otros mucho más. Poco a poco vamos entendiendo lo que nos rodea, comprendiéndonos a nosotros mismos, poco a poco, ¿sí? Es como cuando nace un niño. Un niño al principio pues no sabe ni quién es, ni cómo se mueve, ni por qué, pero conforme va creciendo, va entendiendo que tiene una conciencia de sí, que tiene un cuerpo, que le duele, que se alegra, que sufre, que llora, etcétera, ¿sí? Y poco a poco va aprendiendo hasta que llega a la edad adulta. Tal vez hasta más años después ya se conocerá totalmente en esta vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es como el llegar al silencio del ser, ¿no? Cuando uno ya ha madurado, cuando ya ha alcanzado ciertos niveles de conciencia que va comprendiendo absolutamente todo, ¿sí?
O sea, no es de la noche a la mañana que aprenderemos a través de las experiencias humanas todo, sino es paulatina y gradualmente. Entonces el silencio es el final. Ese silencio se abre las puertas de nuestro entendimiento. Es como en todos los años vamos acumulando cosas y cosas y cosas y cosas, ¿sí? No solamente materiales, sino emocionales, sentimentales, ideas, proyectos, ¿sí? Pero en un momento dado, como que es necesario vaciar ciertas cosas, tirarlas, sacarlas de esa mente, de esos proyectos, de esas ideas, de esos sentimientos y quedarse con lo bueno, ¿sí? Con lo que le sea útil a esa persona. Entonces ahí, a través del silencio, o sea, que se despejó de su mente, se despejó de su alma, se despejó de su espíritu para lograr llegar al ser. Es lo que yo entiendo. Gracias. Gracias, maestro. Dice Eduardo Giner, ¿el silencio es entonces un estado de introspección? Aquí no decimos mucho, no creo que haya bajado mucho. ¿Sí me escuchó? Si es para mí, sí. Simplemente es el paso, el silencio, es el trayecto en tiempo de un pensamiento al otro pensamiento. Nuestros pensamientos están rápidos, ávidos de manifestarse. Entre un pensamiento y otro no hay espacio, pero ese espacio se puede agrandar. Ese es el silencio. Ese es el conocimiento profundo de las cosas. Cuando ya hemos despejado todo lo que tenga nuestra mente, el espíritu, el alma y el cuerpo, ¿verdad? Ese espacio, ese vacío absoluto, viene siendo el silencio. Ok, maestro, gracias. Gracias, maestro. Ok, continuamos con el chat para finalizar la conferencia. Eduardo Giner, gracias, maestro. Irma Galindo, gracias. Pax, buena noche. Pues no sé si quieras agregar algo más, Hugo. Habría que profundizar más sobre cada uno de los sellos, ¿no? Y cómo realizar cada trabajo. Sí, en realidad esta es como una punta del iceberg, ¿no? Uh-huh. Y la intención o la idea de esta charla es provocarnos a cada uno de nosotros para ir entrando cada vez más en ellos, tomarlos, releerlos de vez en cuando, leer las fuentes originales, estos pequeños slides, de esta manera ir viendo cómo se van haciendo carne en nosotros. Esta es un poco la intención. Y agradezco mucho al honorable Gurú Guillermo Granados que haya tenido la deferencia para poder estar presente, dado su valioso tiempo, en esta charla. Para servirles. Por estar presentes y esperemos que más adelante tengamos otros temas, ya sea estos, irlos profundizando u otros nuevos temas, para ir compartiendo lo que todos en el camino, porque todos tenemos luz y si compartimos, hacemos una gran luz, una gran fogata. Gracias a todos. Gracias, Hugo. Antes de finalizar, bueno, le vamos a dar la oportunidad de micrófono a Freddy Aguilar, que quiere preguntar. Adelante, Freddy. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, Hugo. Excelente presentación, te agradezco mucho. Ni cómo entrarle, es una abstracción, pero fenomenal. Y sin embargo, cuando se empieza la iniciación, se empieza a percibir justamente la presencia de Dios en un árbol, en un bote de basura, en la misma basura. Y es muy interesante. Nos decías acá o nos presentabas en todo lo que palpamos es ponderable como espíritu y como materia. Dios es en todas partes.
Y eso seguramente hablabas también de las disciplinas. Las disciplinas las que nos van a permitir un poco romper esa parte dogmática que no nos permiten ver ese Dios en todas partes y que es difícil, porque para eso hacemos Prayahara, justamente porque como vemos las cosas desde nuestra percepción sensorial, entonces es difícil pasar a otro nivel de análisis. Sin duda las disciplinas acá son muy importantes para poder empezar a conectar con Dios y bueno, yo veo que si nos es difícil desde este contacto con la realidad, desde las percepciones, entender la parte dialéctica, nos habla mucho la filosofía alemana contemporánea y todas las escuelas de esoterismo nos hablan mucho de que si hay negro, hay blanco, y si hay frío, hay calor. Si es difícil entender la parte dialéctica, pues todavía es más difícil entender la circunléptica, que ya es la nueva versión o la nueva visión de la parte dialéctica. La circunléptica es como una rueda de bicicleta donde hay muchos rayos y entonces nos da múltiples posibilidades, no nada más la dualidad, sino múltiples posibilidades. Y si hacemos un globo, justamente estamos viendo entonces muchos alfileres que atraviesan el centro, entonces tenemos infinitas posibilidades. Y entonces estamos hablando de lo circunléptico. Entonces todavía esas referencias todavía son más complicadas de entender si no podemos todavía percibir lo dialéctico. Y bueno, hablabas del espacio curvo y continuo. Y justamente, bueno, hablabas de la materia, o nos presentamos una lámina donde nos decía cómo la materia, cómo el espíritu y la materia pueden ser ponderables, pero nos quedamos en el espacio justamente. Y del tiempo, ¿qué pasa? El tiempo nos lleva al concepto de dinámico, de movimiento y continuo, y en ese sentido, Dios no tiene ni principio ni fin. Este era un poco el comentario, es complicadísimo, pero está excelente la exposición, yo te agradezco mucho. Muchas gracias, saludos. Saludos. Sí, Hugo, nos habías comentado que nos ibas a compartir algunas bibliografías, ¿no? Para profundizar también en el tema. Ah, sí, en la presentación, después del slide de las preguntas, está en la parte bibliográfica en la que basé los extractos para poder crear los slides. Entonces, aquellos interesados, por favor, pongan en el chat. ¿Será Leti en el chat donde pongan sus correos? Sí, por favor, vayan poniendo sus correos para hacerles llegar las fuentes donde pueden profundizar más en los temas, y también se les hará llegar la grabación de esta conferencia por si la quieren repasar. Muy bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias Leti. Un honor, honorable gurú, que nos haya acompañado. Gracias por su asistencia y por la claridad y su visión. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Yo estoy aquí haciendo un poco de tiempo, están enviando sus correos electrónicos. Los tengo que pasar rápidamente en mi libreta. Y mientras, no sé, Hugo, si quieras concluir junto con el muy honorable gurú Guillermo Granados esta charla, ¿no? Mientras yo escribo los correos. Claro, le cedo la palabra a nuestro honorable gurú. Si quisiera él abundarnos de algo, que quiera redondear esta charla del día de hoy o cualquier otra idea que nos pueda ayudar con este tema. De antemano, gracias. No, pues es para mí un honor. Muchas gracias, Hugo, por darme esta oportunidad. O sea, yo estoy en el grado de Mirón, como dicen algunos por ahí, ¿verdad? Y solamente recomendaría que para abrir estos sellos, así como se ha mencionado, lo veamos desde el punto de vista ser humano individual, ¿sí? Cada ser humano individual puede potencialmente abrir esos sellos, ¿sí? Conociéndose a sí mismo. ¿Y cómo es eso? Pues a través de la reflexión profunda de sí mismo,
¿sí? Un día que reflexione sobre su cuerpo físico, por ejemplo. Cómo es, de qué colores, de qué tamaño es, su forma, etcétera. Cuerpo físico nada más. Al otro día, lo que son sus emociones, la forma de cómo se emociona, cómo se siente, cómo percibe las cosas, lo que capte de sus sentidos de la vista, del oído, del olfato. Los sentidos son los que captan las sensaciones del medio ambiente directamente hacia el alma. Entonces, un día que reflexionen únicamente sobre cómo esos sentidos están activos durante el día para que lleguen a su alma, ¿sí? Y cómo se manifiestan a través de emociones y sentimientos. Al tercer día, ¿sí? Se reflexionará sobre el pensamiento, la mente, la forma de discernir, la forma de razonar, la forma de comunicarse, de dialogar, ¿sí? Y cómo toma uno las decisiones, ¿sí? Abruptamente, mesuradamente, intempestivamente, cómo es su mente en sí, ¿verdad? Al cuarto día, ¿sí? Va a pensar o va a reflexionar sobre lo que es su espíritu, la espiritualidad, que es algo muy concreto y va en función del nivel de las virtudes que tenga uno, ¿sí? ¿Qué virtudes tenemos? ¿Cuántas cualidades del ser tenemos que hemos cultivado y que se han convertido en virtudes? ¿Cuáles virtudes tenemos más? ¿Cuáles menos? ¿Cuál poquito? ¿Cuál mucho? Etcétera. El grado de espiritualidad, ¿sí? Eso se puede reflexionar así en esos días, un día uno, un día el otro, un día el otro, y el quinto día, ¿sí? No pensaremos en nada, no reflexionaremos en nada, simplemente guardaremos silencio. Un silencio. ¿Cuánto tiempo de cada reflexión? 10 minutos, 15 minutos, un minuto, ¿sí? O una hora, dependiendo del tiempo, las posibilidades, ¿verdad? Pero así, gradualmente, paulatinamente, descubriremos estos sellos que están dentro de nosotros, ¿sí? Eso es lo que propongo, esa serie de reflexiones que se puedan hacer diariamente o cada 2 días o cada semana, cuando tengan tiempo, hacerlo, ¿sí? Es la propuesta. Así yo terminaría mi participación. Muchas gracias, Hugo, y gracias por todo, y a los que están aquí presentes también. Gracias. Muchas gracias. Leti. Hugo, adelante, por favor. ¿No vas a agregar algo? Pues básicamente... Me falta un poco todavía para terminar. Gracias. Básicamente, esta parte práctica que nos ha propuesto el honorable Hugo me parece de lo mejor, porque así lo podemos ir aterrizando, ¿no? Y cada cual desde nuestro nivel, entonces lo puede ir viviendo, y sobre todo que genere algo hacia nosotros mismos para ir dándonos cuenta de qué tanto estamos en el centro de cada una de estos sellos, qué tanto estamos armónicos, qué tanto estamos desarmónicos. Además tenemos temporadas, acuérdense que tenemos mareas, ¿no? Como el mar. Habrá temporadas donde a lo mejor en nuestra parte energética, emocional estemos muy centrados, pero en nuestra parte mental estemos como una tormenta y al revés. Puede ser que nuestras emociones estén muy serenas, pero mentalmente estemos muy dispersos. En fin, el ir y venir del flujo y reflujo de la vida, de los procesos, del acontecer de cada día, ¿no? Entonces, todo esto, pues, con lo que nos ha compartido el gurú, más lo que tenemos en los slides, más los que les puede llegar adelante a través de los correos, creo que tenemos bastante material para poder avanzar y decir que tenemos sellos para irlos descubriendo, para irlos abriendo. Y sobre todo, cuando abrimos el sello, en realidad lo que estamos haciendo en la última de las instancias es abriéndonos a nosotros mismos.
descubriéndonos nosotros mismos. Con esto concluyo y agradezco a todos los presentes. Fuerte abrazo. Pues muchas gracias, Hugo. Te agradecemos el tiempo. Yo me quedaré aquí despidiéndolos a todos, Hugo, para que no te consumas más tus datos. Gracias. Y sí, pues muchas gracias. Un aplauso virtual. Agradezco a los presentes. Muchas gracias, maestro Granados. Hugo, Gracias. ¿Lo vas a agregar al círculo de estudios de Yamines? Muchas gracias. Muchas gracias por todo. ¿Cuándo es la próxima charla? Perdón. Ah, claro que sí. Tendremos el próximo viernes una charla dedicada a los niños y no tan niños. a la misma hora, 19 horas, les estaré enviando también la invitación para que tengan las claves de acceso. Y bueno, pues yo siempre agradezco su compañía, de verdad. Me siento muy agradecida que lo hagan y más por quienes ofrecen su conocimiento y su tiempo, ¿verdad? Esperamos. Una pregunta. Gracias, Leti. Gracias, Leti. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Leticia. Gracias, sí. Buenas noches. Sí, Roberto, dígame. Mire, quería hacer una observación, aparte de agradecer a Hugo. Muy interesante. Sí. Quería hacer una observación, Leticia. ¿Usted es parte de los organizadores de este grupo? Así es. Bueno, porque cuando ponen este anuncio de sus actividades en el grupo de formación de Yamines, ha crecido muchísimo y mucha gente se queda fuera, porque ustedes parece que tienen una capacidad de 100 nada más. Sí, muchas gracias. Yo lo